Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Seguimos con algunas de las mejores partidas que se han dado en el ajedrez online a este inicio del año 2023 y una de ellas es la que verán a continuación, en donde el gran maestro peruano José Martínez Alcántara, todo un especialista del juego a ritmo Blitz, se enfrenta al actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Y hay que decir que es como una pequeña mini venganza allí de Martínez Alcántara, ya que hay una partida muy famosa en donde Carlsen, con solo realizar 8 movimientos de caballo en la apertura, es decir, caballo F3, caballo G1, caballo C3, caballo B1, termina derrotando de manera humillante a José Martínez. Si no han visto esa partida, por acá se las dejo en una tarjeta porque fue de las primeras que subí al canal. Pero aquí en esta partida que se jugó en el primer torneo de titulados de chess.com, las cosas fueron muy diferentes, así que quédense hasta el final. Con las piezas blancas, en esta partida José Martínez, gran maestro peruano y realmente un jugador muy fuerte a ritmo blitz, inició con la jugada de 4, mientras que con las negras el actual campeón mundial Magnus Carlsen respondió con G6, la defensa moderna, una de sus favoritas últimamente a estos ritmos tan rápidos. D4 aquí de Martínez Alcántara y caballo F6. Magnus aquí no juega la teórica. Y es que lo correcto es D6 para evitar la jugada de 5. Tras caballo F6, Martínez juega E5, ganando espacio, atacando el caballo. Caballo H5 de Magnus Carlsen. G4 de Martínez Alcántara, que demuestra que no tiene miedo. Sin embargo, aquí, pues esta jugada quizá un poco arriesgada. Lo más correcto es el desarrollo con caballo C3. Tras G4, Magnus juega caballo G7 y las negras en realidad no están tan mal. Alfil C4, D5 de Carlsen, peón al paso E por D6, C por D6, caballo C3, caballo C6 y H3. Esta jugada parece normal para defender el peón de G4. Sin embargo, la máquina prefiere alfil E3 dándole prioridad al desarrollo y si H5, ojo, dama F3, ya saliendo por ahí con unas molestas amenazas. Sin embargo, tras H3, H5 aquí de las negras, G por H5, torre por H5, alfil E3, caballo F5, Magnus se activa, dama D2, alfil G7, finalmente el alfil logra salir por el fianchetto, caballo GE2, aquí a la máquina le gustaba más la jugada alfil E2, aunque bueno, ataca la torre, y tras torre H8, caballo F3, el caballo sale por esta casilla buscando por ejemplo la casilla G5. Sin embargo, tras caballo GE2, que también parece natural, caballo A5 de Carlsen, alfil B5 jaque aquí de Martínez Alcántara, alfil D7, alfil por D7, dama por D7 y B3. Las blancas deben evitar que el caballo venga a C4 porque sería sumamente molesto. Sin embargo, pues aquí se debilita bastante la posición, sobre todo las casillas de color negro. Magnus juega caballo C6, enroque largo de Alcántara, torre H4 de Carlsen, alfil G5 y ahora torre por D4. Un sacrificio aquí del campeón del mundo sumamente correcto. Y es que lo que les decía, se va a tratar de aprovechar las casillas negras. Es calidad de menos, pero a cambio de un peón y sobre todo de tener una mejor posición. Caballo por D4, caballo C por D4, dama D3, torre C8, alfil D2, dama C6, fíjense que se pone presión sobre el caballo de C3 y también sobre el punto C2. Y ahora torre HE1. Quizá aquí era un poco mejor rey B1, aunque tras caballo E6, pues igual las negras siguen con muchísima actividad. Tras torre HE1, caballo F3, aquí de parte de Magnus Carlsen, caballo D5 de Alcántara, caballo E1, bueno, la blanca devuelven la calidad porque es que no tienen nada mejor. Torre por E1, E6, caballo F4, dama C5, dama E4, dama D4, rey D1 y dama por E4. Aquí era un poco mejor para las piezas negras la jugada dama A1 jaque. Y tras rey E2 viene dama por A2 y bueno, esto es material para las piezas negras. Sin embargo, pues a Magnus quizá no le gusta mucho capturar estos peones tan lejos donde se están desarrollando las acciones. Quizá tiene algunas malas experiencias en una partida que se jugó contra Aronian, que también voy a tratar de dejarles en una tarjeta. Y aquí, bueno, también había que calcular mucho la jugada caballo por E6, buscando temas allí de perpetuo. Así que por eso decide no arriesgar y juega dama por dama, cambiando de una vez esta pieza tan poderosa. Torre por E4, rey D7, torre A4, A6,
C4 aquí de Alcántara, tiene peón de menos pero sigue luchando. Alfil D4, rey E2, torre H8, B4, E5, caballo D5, torre por H3, B5, A por B5, C por B5 y alfil C5. Bueno, las blancas por lo menos han logrado crear allí alguna amenaza del 2 contra 1 aquí de las negras. Sin embargo, técnicamente aquí las negras tienen una ventaja casi decisiva. Caballo F6 jaque, rey E6, caballo E4, caballo D4 jaque. Esta jugada sí que fue un error grave de Magnus Carlsen, que omite un sencillo golpe táctico. Aquí lo correcto era torre H1 y las negras siguen con una grandísima ventaja. Tras caballo D4, en cambio, Alcántara juega torre por D4, jugada correcta. Y ahora Magnus se da cuenta de su error y decide jugar torre A3 quedándose con la pieza de menos. Y es que fíjense que si la torre es capturada, viene caballo G5, jaque doble. Y por ejemplo, tras rey D5, caballo por H3 y F6. Sin embargo, según el módulo, esta era la mejor continuación. Y es que pues los peones tan sólidos de las negras quizás le dan algunas oportunidades de entablar. Pero Magnus juega torre A3, prefiere mantener la torre. Caballo por C5 jaque, D por C5, torre D8, torre por A2, torre B8, C4, rey D1, C3, alfil por C3, torre por F2 y torre por B7. Bueno, aquí el final está sumamente difícil, aunque las blancas tienen pieza además, es a cambio de 2 peones y los 3 de ellos están libres. Las blancas también tienen un peón por la columna B, pero tienen que jugar muy preciso para poder ganar. Rey D5 aquí de Carlsen, acercándose al peón. Torre C7, muy buena jugada cortando al rey. Torre F6 de Carlsen, viniendo otra vez a la defensa. Alfil A5, nuevamente buena jugada de Martínez, que va a apoyar el avance del peón. Torre D6, B6, torre D8, B7 y torre B8. Bueno, aquí esta posición técnicamente está ganada para las blancas. Además, pues Carlsen solo tiene 2 segundos en el reloj. A Martínez le quedan más de 15. Pero bueno, alfil B6 es el campeón del mundo. Vamos a ver qué sucede. Rey D6 y torre por F7. Esto es un error. Esta posición es ganadora para las blancas, sencillamente con la jugada rey E2. Y es que fíjense que el rey no puede pasar y la torre está esclavizada. Es el rey contra los 3 peones. Tarde o temprano el rey se va a acercar y las negras van a quedar en Zugzwang. En vez de eso, pues Martínez en el apuro de tiempo juega torre por F7 y Magnus juega rey C6. Ahora el valioso peón de B va a caer. Alfil E3, torre por B7, torre F6 jaque, rey D5 y torre por G6. Esta posición técnicamente es tablas, es torre y alfil contra torre. Sin embargo, en el apuro de tiempo puede pasar cualquier cosa. Torre B2, torre G4, torre A2. Alfil D2, torre A1 jaque, rey C2, torre A2, rey C1, torre A1 y rey B2. Obviamente aquí Martínez iba a marear hasta el final porque primero tiene un poquito de ventaja en el reloj y segundo pues tiene pieza. Torre H1, alfil C3, torre H2 jaque, rey B3, torre H3, rey C2, torre H2, alfil D2, torre H3, torre A4, torre F3, alfil C3 y torre F2. Todavía continúa mareando aquí el peruano, pero Magnus pues se defiende correctamente. Rey B3, torre E2, torre 5, rey E6, rey C4, torre E3, alfil B2, rey F5, torre B5, rey E6, alfil C1, torre E1, rey alfil D2, torre 4, rey D3 y torre D4. Aquí, bueno, ya van bastantes jugadas. Recuerden que son 50 jugadas. Sin movimiento de peón ni captura de piezas. Sin embargo, pues todavía hay un peoncito por allí. Recuerden que si se mueve o hay alguna captura, todo se vuelve a reiniciar. Rey E3, rey F5, alfil C3, torre 4 jaque, rey D3, rey F4, alfil D2 jaque, rey F5, alfil C3 y rey F4. Magnus aquí confía en que va a lograr las 50 jugadas antes de que pueda sacar ventaja a las blancas. Torre B8, torre E3 jaque, rey C4, torre E2, torre E8, rey F5, rey D5 y E4. Finalmente, pues Magnus tiene que mover su peón o va a ser capturado y se vuelven a reiniciar. Ahora las blancas tienen 50 jugadas más para seguir mareando. Sin embargo, la posición sigue siendo defendible para las negras. Alfil D4, rey F4, torre F8 jaque, rey G3, rey E5, E3,
rey E4, torre A2, torre G8 y ahora rey F2. Increíblemente Magnus aquí se equivoca y es que claro, solo le restaban 2 segundos en el reloj. Lo correcto aquí era rey H3 y todavía la posición era defendible aunque se perdiera el peón de E3. Sin embargo, tras rey F2, ahora Alcántara juega alfil por E3 jaque y las negras están totalmente perdidas. Magnus, por supuesto, abandona porque sabe que ya no tiene salvación. Fíjense que si, por ejemplo, rey E1, viene torre G1 jaque y a movimiento de rey, torre G2 y torre por torre ganando. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? El gran maestro peruano José Martínez demostrando que es uno de los mejores jugadores a ritmo blitz y por internet, por lo menos aquí de Sudamérica y quizá del mundo. En este torneo les comento que incluso quedó por encima del mismísimo Magnus Carlsen en la tabla. Así que ojo con este jugador que es realmente fuerte. Una lástima que no lo viéramos en el Campeonato Mundial Rápido y Blitz. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas joyas por allí del ajedrez tanto presencial, online o cualquier modalidad. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.